Hola, buenas tardes. La persona que os habla es Juan Gallego, gerente y técnico de Iberopistacho. Aquí estoy pues a punto de salir de una finca a la cual he venido a hacer una visita técnica. Es una de las actividades que hago cada día y me encanta. Me encanta venir a fincas donde puedo ver casos nuevos, donde puedo conocer a gente por primera vez, que a muchos aún los conozco por teléfono, pero no tengo el gusto de conocerlos en persona. Y la verdad es que es un gustazo y siempre agradeciendo porque si no fuera por nuestros clientes, antes usuarios y en un futuro eh, proveedores de cosecha, porque estamos para esto, para que la rueda no pare, que esté continuamente girando. El eje, como yo siempre digo, es el asesoramiento. Este asesoramiento que te hace tener una optimización del tiempo y del dinero de la persona, y eso va a hacer pues que haya un buen manejo de cultivo. Esto va a hacer que nos vengan clientes que quieran comprar no solo nuestra planta, que es de altísima calidad, ahí está la prueba, sino también lo que viene con la planta, que es un asesoramiento coherente, un asesoramiento honrado, formal, buscando y encontrando ese ganar para el cliente barra proveedor. Luego pues la persona pues terminará, o al menos nosotros queremos estar ahí para poder comprarle la cosecha, y seguidamente pues esta cosecha, una vez digamos procesada, pues la llevaremos al mercado para que el mercado nos la pueda pagar al mejor precio posible, porque vamos a llevar un buen producto porque antes se hizo en el campo. Vamos a hablar hoy, o quiero hablaros hoy de la aportación económica que tiene este cultivo a la persona. Tenemos clientes, vamos a llamar clientes barra amigos, de diferentes estratos sociales, de diferentes orígenes, de diferentes situaciones. Tenemos el agricultor, tenemos el funcionario, tenemos el pequeño empresario, tenemos de todo, y de lo cual me siento orgulloso. Y cada uno quiere encontrar un objetivo, una meta, para que tenga sentido el poder implantar el cultivo del pistacho y que lo pueda manejar y que al final se convierta en una entrada de dinero. Unos lo ven como un complemento a su pensión, y razón tienen, porque tal y como está la situación económica, independientemente de quién gobierne, no quiero entrar en temas políticos, la situación económica nos está llevando a que las pensiones, yo no digo que vayan a desaparecer, no quiero ser catastrofista, pero lo más probable es que sean pensiones pequeñas, y es conveniente tener una entrada de dinero complementaria a lo que va a ser tu pensión, porque al final todo llega, solo es esperar, y cuando te quieres dar cuenta tienes la edad de jubilación, y si has hecho los deberes pues tendrás tu pensión más otras cosas, y si no los has hecho pues tendrás tu pensión y tendrás que arreglarte con lo que tienes, así de claro. Pero no solo hay que pensar que tú vas a poner un cultivo, en este caso el pistacho, para tu pensión. Puedes pensar que puede ser un complemento para antes de tu pensión, para poder crearte, digamos, una línea de ingresos que te haga pues poder viajar más, poder darle a tus hijos unas carreras universitarias que de otra manera no se las podrías dar, etcétera. En resumidas cuentas, este cultivo puede aportarte dependiendo de cuál sea tu meta. Nosotros te vamos a hacer un diseño de explotación dependiendo de tu meta. El diseño de explotación se hace, como he dicho en varios vídeos en ocasiones anteriores, en base al clima, suelo, marco de plantación y variedades. Está claro que estas cuatro áreas o estos cuatro pasos nos van a diseñar una explotación. Ahora bien, la superficie la vas a marcar tú. Nosotros siempre recomendamos, para que tenga esto sentido de negocio, que sean más de 2 hectáreas, que es cuando empieza a haber un ganar tanto para la persona que produce como para la persona que está aquí, que yo represento a la empresa o soy del equipo de la empresa, y digo que a partir de 2 hectáreas pues lo podemos empezar a considerar como un negocio. Para las personas que no tienen las posibilidades económicas de iniciarse en una plantación, en una explotación de pistachos, tenemos un convenio con CaixaBank, en la línea de Agroban, donde pues ahí hay un apoyo donde te dejan el capital para una serie de años, puede ser hipotecario, puede ser personal, y durante los primeros 4 años estás sin pagar el capital, estás pagando solo intereses, y eso te da el chance, te da la oportunidad de que tú puedas capitalizarte en esos años, y que cuando empieces a tener producción ya empieces a pagar capital. Entonces, damos facilidades, queremos que cada explotación esté hecha
en base a lo que acabamos de decir, eso sí, pero en el tema económico ya no solo es lo que puedas o tengas que poner, mejor dicho, sino lo que puedas sacar a futuro y sobre todo tener metas claras para que tú quieres estos ingresos que tú puedas obtener, porque eso es lo que le va a dar sentido a tu día a día y al esfuerzo que puedas hacer en el presente y en los siguientes presentes que se puedan ir dando hasta que llegue la primera producción. Sin más, daros las gracias por estar ahí. Os recomiendo que paséis a iberopistacho.com si no estáis registrados. Os invito a que os registréis porque una vez que tengáis las claves podéis acceder a la parte interna de Iberopistacho, a la zona de usuario. Ahí tenéis un mundo de contenidos que son muy interesantes. También os invito a que os suscribáis en nuestro canal de vídeos. Ya estamos cerca de los 2000 suscriptores, perdón, y eso está ahí, eso está a vuestro servicio los 7 días de la semana, los 365 días del año, y también a nuestro blog, que estamos escribiendo artículos permanentemente y que son artículos muy interesantes que te recomiendo, que te invito a que vayas a leerlos y vayas a interiorizarlos porque te vendrán fenomenal para conocer no solo nuestra empresa, sino sobre todo el cultivo del pistacho. Sin más, os mando un cordial saludo, pasadlo pistacho.